El coronavirus ha golpeado fuerte el mercado laboral ecuatoriano. La tasa de desempleo a nivel nacional alcanzó un 13.3% según la encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo de mayo y junio. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Saludamos al doctor Ángel Polibio Córdoba, presidente de la encuestadora Cedatos. Doctor Córdoba, muy buenas noches y gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Le saluda María del Carmen Álvarez. Mucho gusto, María del Carmen. Están a las órdenes. Doctor, muchas gracias. Cuéntenos un poco cómo han sido los resultados, cuáles fueron los datos arrojados en esta última encuesta de Cedatos para que podamos analizar cuál es la percepción de los ciudadanos en estos momentos ante la crisis de la pandemia y la crisis económica que vive nuestro país. Con todo gusto. Desde el mes de abril iniciamos nosotros un nuevo sistema de investigación. Este se llama el sistema CATI, en inglés es Computer Assisted Telephone Interviewing, porque la pandemia nos puso en una situación difícil de hacer las entrevistas cara a cara, pero ha continuado. Este último trabajo se hizo a 1,860 personas con llamadas, haciendo uso de celulares. Tenemos un muy buen marco de la muestra, muy grande, y se hacen las selecciones de personas de 16 años en adelante, que están no necesariamente en su hogar, pueden estar en cualquier lugar porque se les llama a través de su teléfono en áreas urbanas y rurales. Una pregunta clave que se les hace siempre es sobre cómo se sienten, cuál es el problema que más consideran que debe ser manejado con prioridad. Ahora hicimos una comparación entre cómo estaba el Ecuador en el año 2017, cuando comenzó el actual gobierno, y en la época que estamos viviendo. Y vemos que realmente la situación en la última encuesta de julio 2020, finales de julio, luego también terminamos en el mes de agosto una parte, vemos que el principal problema que consideran los ciudadanos, la población en general, que debe ser atendido, es el de la corrupción, el mal manejo del gobierno y de la justicia. La corrupción, tenía un peso de 12 puntos. Doctor, la corrupción entonces encabeza la lista de preocupaciones, digamos, de la población ecuatoriana en estos momentos, según su encuesta. Así es, hasta la encuesta de julio. Y luego en la primera semana de agosto, que continuamos con el trabajo, tenemos una novedad, digamos, que se venía arrastrando, que ya, si bien es cierto, preocupa a la población la corrupción, el mal manejo del gobierno, de la justicia, pero ahora tenemos de que el principal problema que preocupa a la población y que considera que debe ser atendido en la mejor forma es el que tiene que ver con el desempleo, el subempleo, la desocupación en general. La persona que hablaba hace un momento mencionó justamente los datos del INEC, donde el desempleo ha subido al 13.3%. Nosotros con nuestras mediciones vemos que puede estar incluso entre 14 y 15% el desempleo, algo no observado. En el año 2007 no estaba por debajo del 10%. Y luego se cambió la metodología de cálculo y bajó más bien por la aplicación de otra metodología hasta el 3.8 cuando estuvo en diciembre este desempleo. Entonces ahora el problema fundamental realmente ya no es solamente el control de la corrupción, el mal manejo del gobierno y de la justicia, sino también el problema económico, la carestía de la vida, el desempleo, el subempleo, porque si la población económicamente activa es de 8.800.000 personas,
cifras también oficiales. Quiere decir pues que entonces están en una condición de esta naturaleza. Si el 84%, son 7.400.000 personas que están en una situación sumamente difícil, si consideramos pues que solamente un 16% de la población tiene un empleo adecuado. Ahora, comparativamente el tema del desempleo que genera tanta preocupación en la gente, si hacemos un comparativo, por ejemplo, del año 2017, cuando inició este gobierno, o tal vez del año 2019, que es recién un año atrás, pero también había una percepción distinta tal vez porque no teníamos los problemas que tuvimos en el mes de octubre del año pasado, porque no tenemos el problema que estamos viviendo ahora con la pandemia, que ha generado pues mucha más incertidumbre, muchos más despidos, porque obviamente la situación económica es mucho más crítica en el país. ¿Qué podemos decir comparativamente en esas cifras, en la percepción que tenían las personas en esos años que yo le he dado en este momento, que son el 2017 y el 2019? Muy bien, muy acertada la pregunta, porque han sido momentos sumamente difíciles los que ha vivido el Ecuador en estos 3 años. En el primer año, claro, tomen en cuenta de que la propuesta del presidente Moreno, candidato entonces, decía pues de dar el empleo cada año a 250.000 personas. Su oferta era de 1 millón de nuevos empleos. ¿Qué pasa? Que estamos ahora frente a una situación de tal naturaleza que los desempleados en este rato superan el millón de personas, casi 1.100.000 personas. De la propuesta de campaña pues, que se había hecho, realmente. Y ahora, con la situación de octubre, como usted mencionaba, recuerde que en octubre la situación se puso tan grave que, tocando incluso también otro punto que lo podríamos tocar aquí, que es el de la aprobación al presidente de la República, una aprobación que comenzó con realmente bastante alta, 65, 65, 67%, llegó hasta el 77%, un registro no observado desde el año 1979 hasta esta parte, ni Roldós tuvo esto. Y en octubre bajó a 8, a 1 punto o 2 puntos del nivel de aprobación con el que tuvieron que dejar el gobierno, tanto Bucaram como Maguad, el uno con 7% y el otro con 6%. Pero la respuesta de la población fue bastante positiva, porque se dio cuenta que habían pues muchas personas que realmente no hacían con el objeto de mejorar al país, sino que pues atendían a otros interesados. Y su aprobación se recuperó al 22%. Al 22%, pero ahora, claro, al 22%, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo? Lo del 22% tuvo en octubre del año pasado. Ok. Le estoy hablando de la aprobación del presidente. Así es. Ahora, si no nos desviamos del asunto del desempleo, claro, en el mes de diciembre, enero, la cifra oficial era 3.8, pero yo nunca tuve pues seguridad de esa cifra, porque le digo, se utilizó una metodología diferente. Se amplió la población económicamente activa, ya no solamente de 16 años o 15 años en adelante, sino que se amplió a 12 años, de 12 años en adelante, que las personas ya podían buscar trabajo. Y por lo mismo el denominador, digamos, se hizo más grande, y la tasa de desempleo, que estaba en 8 o 9% cuando comenzó el gobierno en el año 2017, bajó a menos del 4%. Entonces ahora tenemos que hablar de realidades. Ahora tenemos que hablar de la situación que pasa a este momento el ecuatoriano, porque los ingresos son de tal magnitud bajos. Muchas empresas, hay mucho más del 50-60% de empresas que por incapacidad, por insuficiencia de recursos, no han podido pagar los sueldos a los empleados, o con grandes descuentos, como la propia ley humanitaria pues también lo establece, con descuentos del 45%. Entonces, yo creo que es el punto
que más se los debe atender en este momento. ¿Cómo se perfila el futuro del país en relación a esto que estamos hablando ahorita, el tema del desempleo, a la parte económica? ¿Cómo se perfila el país en el futuro ante los ojos de los ciudadanos? Tomando en cuenta, ojo, que en el 2021 tenemos un nuevo gobierno, ¿no? Lógicamente. Bueno, una pregunta que nosotros siempre le hacemos a la población. Bueno, ¿cómo va el país? ¿Va por buen camino, por mal camino? No llega al 5% de la población que dice que el país va por buen camino. ¿Y cómo se siente usted? ¿No? Mire, también hay una comparación entre el año de 2017 y el 2020. Se sentía optimista en el año 2017, optimista. Pues vamos a salir adelante. No se olvide de que se decía también el expresidente Correa, pues dijo que dejaba la mesa servida. El presidente Moreno, cuando dio su discurso en la Asamblea, habló de la revolución ciudadana, que es lo mejor que ha habido en el país, la revolución del siglo XXI. Después de pocas semanas, yo recojo la frase textual de él, que dijo: ¿qué es revolución ciudadana? Ahora se habla de revolución de cualquier pendejada, textualmente, ¿no? Y también dijo que donde se ponía el dedo saltaba pus. Entonces, abrió el diálogo. Se veía que las cosas podían marchar mejor. Había confianza. Pero las personas que manejaban el gobierno eran las mismas que estaban anteriormente y siguen siendo en gran parte. Entonces, cuando se le pregunta a la población, ¿cómo se siente usted ahora? El 84% de la población, que coincide también con el número de personas que están desocupadas o sin un empleo formal, el 84% dice que se siente pesimista, molesto, frustrado. Por eso es que la aprobación al presidente pues baja al 9%. La aprobación, la credibilidad, 8%. La aprobación a la Asamblea Nacional. Ese es otro punto importante, la Asamblea Nacional, que estamos viendo que pues ya viene también involucrándose, algunos de sus legisladores están involucrados en escándalos, en actos de corrupción. Es importante tomar en cuenta que ya hace tiempo la aceptación del ciudadana a la Asamblea Nacional no ha sido buena. ¿Cómo estamos en estos momentos? Bueno, la Asamblea tiene una aprobación del 3%. 97% no aprueba la gestión de la Asamblea, después de que comenzó en el año 17 con el 43%. Y ahora estamos en el 3%. Y ahora está el 3%. O sea, no y hay la credibilidad en la palabra de los asambleístas, 2%. Es preocupante que solamente 2 de cada 100 personas crean en la palabra de los asambleístas. Desde luego salen salen del grupo, un grupo de, vamos a decir, 10, 5 asambleístas que sí son reconocidos, el vicepresidente de la Asamblea, en fin, pero vamos a ver qué es lo que quiere ahora la población. Ahora, tomando en cuenta esto último que estamos revisando, es importante de cara al futuro. ¿Por qué? Porque justamente estamos, como dijimos hace un momento, frente a unas elecciones que se aproximan ya. Y si hay esta falta de credibilidad, por ejemplo, en los asambleístas, en la Asamblea Nacional en general, pues obviamente esto significa que no hay una confianza en los políticos en general, por lo tanto va a afectar a las próximas elecciones. Estamos hablando de unas elecciones presidenciales y legislativas también. Pues María Alejandra, usted dice las cosas. ¿Perdón? María Alejandra es, ¿verdad? María del Carmen. María del Carmen, perdóneme, María del Carmen. Usted dice las cosas como son realmente, porque la confianza de la población en el gobierno está en el 12%, y lo que más quiere la población es que se cambie de gobierno, pero no que venga una revolución, una toma del poder por parte de grupos o de militares, no. Quiere que el pueblo sea el que decida, ¿no? Pero claro, esa confianza tiene que ganársela, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral. Tiene 11% de confianza. ¿Quién va a manejar nada menos que las elecciones? En donde va a llegar el Ecuador hecho pedazos para ver si se hace cargo del país
alguien que tenga formación, que tenga experiencia, que pueda decir, por aquí es lo que, de lo que debemos caminar. Y la credibilidad y la confianza en los políticos apenas 5%. Es El mínima. papel que le toca a quien vaya a estar al frente, no solamente del gobierno, sino de la asamblea, de quienes vayan a estar al frente, siendo representantes de la población, pues es un papel muy duro, pero que para ello incluso el pueblo, ahora dice en un 89% que está indeciso, no sabe por quién votar. Esa también es una demostración de que no encuentra aquel candidato que le va a satisfacer y que le va a asegurar que va a hacer un buen trabajo. Y eso es lamentable porque justamente el pueblo no siente esta confianza todavía, ni siquiera tiene una decisión sobre a qué candidato darle su voto, darle su confianza para las próximas elecciones. Estos datos que usted dice son importantísimos porque estamos viendo un divorcio entre la clase política y lamentablemente la sociedad, el pueblo, los ciudadanos, que son quienes obviamente tienen que confiar en sus autoridades, en quienes van a elegir. Eso va a determinar mucho las próximas elecciones del 2021. Justo. No es cuestión de que va a surgir de pronto una persona y este es el Salvador. No. Outsiders que estaban con 50 puntos ahora están con alrededor de 15, 20, 25. Entonces, los mismos ciudadanos, la misma población, nosotros le hemos pedido a la población. Yo creo que esta es una gran oportunidad de decirle por un medio de comunicación, pues, tan serio como son ustedes. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué características debe tener un líder? No sé si puedo mencionar esto. Hablemos de esto y terminamos la entrevista. Estamos justo contratiempo, pero me parece importante hablar finalmente de estas características como punto final de la entrevista. Dice, tiene que ser una persona, un hombre o una mujer con credibilidad y honestidad, pero comprobadas. Que tenga calidad de estadista, que no sea una persona que hable por hablar, que conozca cuál es la realidad nacional, por provincias, por áreas, por sectores productivos, que tiene que ser un generador de empleo. Y ahora, mire, hoy más que nunca, que sepa generar empleo, que sepa controlar la corrupción, que recupere lo robado, cientos de miles de millones de dólares, lo que sea, y nada se recupera, que tenga capacidad y compromiso para realizar los cambios, porque la población quiere que haya cambios, pero quien vaya tiene que tener capacidad y compromiso de hacerlo. Experiencia en el manejo público y privado. Plan de trabajo, por favor, que tenga un plan de trabajo, pero realizable. No, que sea no de campaña, no solamente con ofrecimientos como esos que se hicieron en el año 16-17. A propósito que pues ya se debe hacer también algo para saber qué es lo que pasó en las elecciones del año 2017. Que tenga un equipo de trabajo honesto, calificado, preparado, que conozca qué es lo que se tiene que hacer. Calidad y capacidad para superar la crisis. Esta crisis, estamos realmente en una batalla, pero humanitaria tremenda. Que sepa proyectar y por otro lado, es importante, que inyecte optimismo, que inyecte entusiasmo, que a la gente le dé tranquilidad porque sí puede encontrar aquel con experiencia, con capacidad que puede manejar el país. Y de esa manera, entonces, unir, no dividir. Ahora lo único que buscan ahora los partidos o los movimientos que son por cientos es conseguirse un buen candidato para que les ayude de esa manera a tener los fondos que dan para las elecciones y también para que el partido pueda tener un poco de votación y continúen siendo, pues, están habilitados para las elecciones siguientes. Con esto finalizamos. Le quiero agradecer importantísimas estas características que usted ha mencionado a tomar en cuenta. Eso es lo que quiere el pueblo, eso es lo que quieren los ciudadanos y eso es lo que ojalá tengamos para las próximas elecciones. Le quiero agradecer al doctor Ángel Polibio Córdoba, presidente de la encuestadora Cedatos, por haber compartido junto a nosotros los resultados de su última encuesta. Que agradezco a FM Mundo y a María del Carmen en especial. Muchas gracias. Gracias a usted. Hasta luego.